Listo, pues ahora sí, comenzamos con esta sesión número 40 del Cineclub Nuevo Cine y vamos a platicar hoy también de esta otra película que sigue en nuestra revisión de la colección Criterion. En este caso ya es la número 20, que es Sid and Nancy de Alex Cox, un director británico. En este caso la película es una coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos, aunque, bueno, claro, el país principal es Reino Unido, ¿no? Principalmente por los temas, claro, el director y, y bueno, ¿no? Esta narrativa y esta reconstrucción, ¿no? Muy delicada respecto a la tragedia, ¿no? Que marca a este grupo musical, ¿no? De punk rock, que fue, bueno, que sigue siendo, ¿no? Los Sex Pistols, y que, bueno, ¿no? Sucede a partir de la relación que contrae este bajista con una, bueno, como todavía conocemos, ¿no? Las groupies, ¿no? Pero que eran todavía más, pues es relativamente repopularizado, tampoco es totalmente nuevo, pero es repopularizado el término, ¿no? Como en estos años 80s, y que bueno, ¿no? Este noviazgo al final se empieza a tornar, ¿no? Como eh, en una visión shakespeariana, ¿no? Como muy sangrienta, ¿no? Respecto al pacto de amor que los une y que también los lleva a esta muerte, ¿no? Bueno, principalmente a manos del bajista, que aunque también, claro, ¿no? Termina tomando su propia vida como, ahora sí que como lo prometido, ¿no? Y en este caso es una película que si de pronto pasó muy desapercibida, claro que no le fue muy bien, porque son años en los que hay una reconstrucción comercial en el cine norteamericano, pero también en otro tipo de cines europeos. Y en Reino Unido, Inglaterra, pues toma la decisión de seguir, ¿no? Fielmente el modelo norteamericano, principalmente porque les interesaba recuperar pues toda esta visión como muy ornamentosa de la corona, ¿no? Todo esto que siempre les ha caracterizado y que pues con los Beatles y los nuevos cines, sobre todo el free cinema, pues se había perdido un tantito, ¿no? Entonces, cuando sale la película, ya es un contexto en el que, pues Inglaterra, Thatcher, ¿no? O sea, ya estaba desplazando muchísimo este tipo de movimientos culturales, ¿no? Bueno, el punk, ¿no? Ya estaba sufriendo también esta represión. Entonces, cuando sale la película, ¿no? Pues todo el mundo dice, no, pues es que es un momento muy pertinente. O sea, le llovió por todas partes, ¿no? Entonces, estuvo muy poco tiempo en cartelera, no recuperó, tuvo muy poca difusión por parte también obviamente, de los discursos políticos, tuvo mucho enjuiciamiento social y además, pues también, con todo y que pues, sí se premió las actuaciones, ¿no? Gary Oldman no es su primer película, pero sí es de las primeras que ya le empiezan a abrir caminos, ¿no? Pues también no tiene el apoyo de la misma banda, ¿no? Porque el vocalista, ¿cómo se llama? Mm, John Lydon, ¿no? Que vemos ahí, ¿no? También en la película, él sí estaba, ¿no? Así como muy molesto, porque dijo, no, pues es que Alex Cox, el director, ¿no? O sea, en ningún momento me vino a consultar a mí, ¿no? O sea, como, no le gustó, vamos, ¿no? O sea, como la representación de sí mismo en la película, porque decía que, eh, pues le hacían ver como si estuviera celoso, ¿no? De esta chica, ¿no? Y que en ningún momento fue así, ¿no? O sea, que ellos como en su visión de punk, pues era como de, pues cada quien hacía lo que quería, o sea, la chica luego decía como cosas así, ¿no? Como cosas tontas, pero pues nunca pensamos que fuera a escalar de esa manera la relación y pasó, ¿no? Y
y es, pues claro, ¿no? O sea, al final Alex Cox está haciendo una reinterpretación de la realidad, y que sí puede tomar distintas perspectivas, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, creo que es muy, muy acertado que si está haciendo una reconstrucción ficticia, por supuesto, no se tome el testimonio, ¿no? De justo de una subjetividad que es periférica, ¿no? Al conflicto que está sucediendo aquí, ¿no? Que es como lo que pasa generalmente en este tipo de series, ¿no? De mi verdad, tu verdad, ¿no? O sea, eh, que ya se empiezan a transformar, ¿no? O sea, como en este tipo de visiones como muy manipuladas. Y aquí al contrario, es una perspectiva imaginaria, ¿no? Y por eso pues mantiene esa objetividad, ¿no? El realizador. Digo, además Alex Cox también, aunque quizás un tanto de manita sudada, pues sí es sí era un activista entonces, ¿no? Mm, Al final es un cine, él viene de conocerse por Repo Man, ¿no? Que también le fue más o menos bien en los ochentas, pero viene de una etapa en la que, pues de pronto los temas que trabaja en películas, ¿no? De pronto lo que dice, ¿no? En festivales, en entrevistas, pues también no era para nada del agrado, ¿no? De la política entonces. Entonces, cuando hace la película, pues por eso también es que recibe como muchísimo desplazamiento, ¿no? Entonces, es una obra que digo que también guarda, ¿no? Estos grandes valores de producción, las interpretaciones, por supuesto, Gary Oldman, ¿no? Que, bueno, que por ejemplo él no quería el papel, ¿no? Y digo que tampoco es que en ese momento se las diera de gran actor como el gran actor que ya es hoy, ¿no? Pero fue la gente el que le convenció, ¿no? Decir, no, pues mira, un papel así, pues sí, te puede traer, ¿no? Como que muy buena popularidad, y así fue, ¿no? Entonces, al final, sí, muy profesional Gary Oldman, ¿no? Dijo, bueno, no, pues lo vamos a hacer bien, ¿no? Y perdió una gran cantidad de peso, ¿no? No me acuerdo que comía dieta, ¿no? Así como puro melón, así como medio pescado al día, ¿no? Y así se la llevó, incluso lo tuvieron que internar, ¿no? No se retrasó tanto la producción, pero lo tuvieron que internar porque sí llegó a un punto crítico, ¿no? Cuando empezó a perder y perder peso, ¿no? Pero se ve ese compromiso, esa convicción, que claro, ¿no? O sea, le viene a traer una serie de papeles los 10 años siguientes, que pues ya son los papeles que le hicieron el actor que es ahora, ¿no? Pero todo empezó aquí. Reciben muchos premios, ¿no? Tanto Gary Oldman como también la misma Chloe Webb, ¿no? Digo que al final, pues sí, no, quizás no habrá construido la misma carrera que Gary Oldman, pero también tuvo muy buenas películas, ¿no? En los ochentas y en los noventas. Bueno, y Roger Dickens, ¿no? En la fotografía, que igual que Gary Oldman, pues también con esta película ya se empieza a dar a conocer su talento, ¿no? Y bueno, pues hoy es uno de los mejores directores de fotografía británicos y mundiales, ¿no? Alex Cox, pues sí se apagó también bastante, ¿no? Pero lo que no, pues es este carácter incendiario que tiene la película, claro, el retrato que hace, ¿no? No solo del escenario musical y de este género punk, sino también precisamente de estas consecuencias sin moralismos, ¿no? Sino simplemente un retrato, ¿no? De la asfixia, porque claro que es vista de esa manera, ¿no? O sea, la asfixia tóxica, ¿no? A la que llevó, ¿no? Esta represión política, ¿no? Y claro que el uso, ¿no? Y la permisividad, ¿no? De este tipo de sustancias, bueno, pues era el caso y ni siquiera solo en el punk, ¿no? O sea, realmente en muchos otros géneros musicales, ¿no? Pues es cuando empieza, ¿no? Todo esto de las drogas, ¿no? Principalmente la heroína, ¿no? Que es como lo que más se enfoca el director,
y pues arrastrarse la carrera de muchos artistas, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? En cuanto a la introducción. ¿Qué les pareció la película? Jairo. Sí, gracias. Bueno, tengo un par de dudas, aprovechando ahorita bueno, que la película, la anterior, fue la de Reed y que está basada en una novela, pero que tiene estos acercamientos a biopic, como decías. Mm, Concretamente, las formas se acercan al documental o qué tanto es documental o cuál es la diferencia en pues, un documental con un tinte, digamos, interpretativo de Alex Cox, mm, por ejemplo, o una narración personal a través de una forma novela que luego viene a adaptarse al cine de manera tan, no sé cuál es la palabra, pero tan fiel, digamos. Esa sería sí. para empezar una pregunta. Sí, aquí, bueno, ¿no? Eh, qué bueno, ¿no? O sea, que justo lo percibas de esa manera, porque creo que sí hay es la relación, ¿no? Que mantienen estas dos películas como Ujú, aparentemente muy, ¿no? Muy distantes, ¿no? ¿No? ujú, Por géneros, todo, ¿no? Pues al final se trata de un género que, por ejemplo, propone John Truby, ujú. que es el cinememoir, o cinememoria, vamos, Ah, que es muy cercano precisamente a esto que comentas, ¿no? O sea, tanto un biopic, como un cine histórico, como un cine de época, pero lo que tiene el cine memoria es que, o sea, por ejemplo, se diferencia del biopic, porque el biopic al final, ¿no? Es una reconstrucción cronológica, ¿no? Como en un periodo de tiempo más largo, ¿no? O sea, es decir, si se va a hacer no sé si es un biopic, ¿no? De los Sex Pistols, pues es como toda la conformación de la banda. Como pues, la película de Cuota en los Óscares, ¿no? Ya de varios años atrás para acá, ¿no? La de Bob Dylan, la de Queen, ¿no? La de Ferrari, ¿no? Que son biopics porque de pronto, ¿no? Claro, hay un evento, ¿no? Que es como el evento eje, ¿no? ujú, Tal presentación, lo que sea, pero se va construyendo desde más tiempo atrás, ¿no? O sea, hay ujú. una cronología de unos cuantos años, es como lo que define un biopic, ¿no? Y en el biopic, por supuesto, hay dramatización, ¿no? O sea, también hay este tipo, digo, hay una investigación de por medio, pero tiene que haber dramatización precisamente para encontrar el modelo clásico, ¿no? Aristotélico, ¿no? De los tres actos, ¿no? Todo esto. Ok. Pero, por ejemplo, en la adaptación literaria, que no necesariamente es un género, sino que más bien es una técnica, ¿no? Pues, que lleva a un formato, ahora sí que según el género literario que se esté adaptando. Reed es una adaptación literaria al mismo tiempo libre, pero al mismo tiempo muy cercana a la obra original, pero es justo una relación muy cercana porque se está haciendo desde esta empatía y esta identificación con la memoria que deja este personaje histórico. El mismo libro, pues es un libro de memorias, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que es la misma razón por la que el género, es una adaptación literaria, pero el género directo sería cine memoria. Lo mismo pasa con Sid y Nancy, ¿no? Alex Cox, ¿no? O sea, justo trata de reconstruir la memoria de esta pareja, ¿no? A partir de la subjetividad de la pareja, ¿no? Ah, Y sí, o sea, claro que hay un contexto histórico, pero no nos están contando la historia de los Sex Pistols, ni siquiera de Sid Vicious, ¿no? O sea, nos lo presentan tal cual es, ¿no? Bueno, primero, ¿no? Empezamos in extrema res, que es cuando se empieza al final y luego regresamos, como hace Ciudadano Kane y muchísimas otras películas, ¿no? Este,
ya vemos, ¿no? O sea, cómo es el hombre, y regresamos en el tiempo y vemos que sigue siendo un cocainómano, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, ni siquiera lo vemos tan distinto, lo único que ha cambiado es que aquí no ha matado a alguien, ¿no? Y ya, o sea, pero como que no tenemos una reconstrucción histórica porque no es el foco principal, ¿no? Sino el foco principal es más bien la construcción subjetiva de la memoria, ¿no? En este caso de una pareja. Y esa sería como la principal diferencia. Digo, la adaptación literaria es la técnica más que el género. Eh, Hay adaptación literaria en Reed, en CD Nancy no hay tanto adaptación literaria, es más como una investigación como propia, porque por ejemplo Alex Cox, justo en vez de ir con la banda, ni siquiera piden las canciones de la banda, ¿no? Sí hay canciones que piden la letra para que la interprete Gary Oldman y no me acuerdo el nombre del otro actor ahorita, ¿no? Pero que interpreta al Aidon, ¿no? Pero no utilizan las canciones originales, por ejemplo, ¿no? Para como mantener la mayor distancia del grupo. Y además, algo que sí hace Cox es o sea, para como mantener esta memoria más cercana, digo, pues ya no puede consultarlos, ¿no? Están muertos, entonces más bien se acerca a las familias, ¿no? Y lo interesante es que los padres de ambos personajes, ¿no? Sí dieron consentimiento al guión, ¿no? Y al final a la obra, incluso el collar, ¿no? Que usa Gary Oldman es el collar real de Sid Vicious que le presta la familia. Entonces, pues esos son los detalles, ¿no? O sea, que de pronto acercan, ¿no? A ese cine memoria. Jairo. Sí, muchas gracias. Pues primero agradecerte el peliculón, ¿no? La verdad yo me lo aventé a medianoche y me pareció como un poema. Tú me corregirás, pero no sé si es como un poema de un poeta maldito. Sí, Es bellísimo y es crudo, crudo en sus momentos, ¿no? Y honesto, pues, franco. Entonces, tiene tomas como esas tomas donde caen las cosas del cielo en el callejón, ¿no? Que empieza a meterse pues, surrealismo prácticamente, ¿no? No me parece como, como ficción, sino más bien como algo, como un documental surrealista. Por eso la pregunta anterior, ¿no? Pues, ¿cuál es la frontera entre una forma cinematográfica y otra, ¿no? Pero, pues nada, eso y me pareció, pues genial la película, la verdad. qué gusto, Jairo. Sí, no, es muy bonito, ¿no? Porque sí o sea, al final, el punk mismo, ¿no? O sea, es un movimiento maldito, ¿no? Ajá. ¿No? Completamente desplazado, ¿no? O sea, completamente mistificado, para mal, ¿no? Y derogado en otras formas, pues, bueno, los emos, ¿no? Como sus exponentes contrarios, ¿no? Bueno, ya cosas más raras, ¿no? Que empiezan a darse en los 2000, este, pero, pero sí, o sea, son muchas veces figuras malditas, ¿no? Y Ajá. en este caso, pues las muertes, ¿no? Son lo que viene, ¿no? A construir, pues, esta imagen de los mismos, porque claro que la prensa, todo era como, no, pues muere otro cantante drogadicto, ¿no? O sea, ese título lo obtuvieron fácil 20 periódicos, ¿no? En Inglaterra como en Estados Unidos, y ya, y ahí lo dejaban, ¿no? Ya, ¿no? Y ya saben, ¿no? Los titulares, ¿no? Sid Vicious, ¿no? Nombre de un así viciado drogadicto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pues claro que no faltaban, se les tachó también de tener SIDA, ¿no? Pues se empezaron a relacionar este tipo de enfermedades y vicios, obviamente, a todo lo que pudiera ser un fenómeno de contracultura, ¿no? Entonces,
ni tenían nada, ¿no? O sea, es como de, no, pues seguro también tenían VIH, ¿no? Y cosas así, ¿no? Mm, y Alex Cox, ¿no? O sea, justo igual que con Reed, en vez de decir, no, pues aquí vamos a defenderlos, aquí no se trata de defender a nadie, ¿no? Se trata de construir, ¿no? Pues una memoria, ¿no? Justamente afectiva, ¿no? De lo que están viviendo estas personas, es decir, estos seres humanos, que da la casualidad que uno, pues, es un bajista de esta banda tan importante de punk, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Cómo ven? Gracias, Jairo. Joana. Gracias. Sí, bueno, yo creo que la película fue muy trágica al retratar esta relación como muy autodestructiva, tanto de Sin como de Nancy. Eh, sí, creo que igual la película se basó más en contar cómo se fue desarrollando esta relación, pues sí, amorosa, de dos personas que son muy drogadictas, ¿no? En específico con la heroína. Y bueno, sí me puse después a investigar un poco al menos del bajista. Este, Se me hizo muy interesante que, o sea, haya fallecido a los 21 años y esta chica Nancy a los 20, o sea, eran muy jóvenes. eh, y yo creo que más allá de ver o de culpar, ¿no? Que pues de cierta forma su muerte se llevó a la droga, pero yo creo que también las circunstancias, ¿no? Por ahí también leí que la mamá del chico, sí, pues también era una drogadicta, ¿no? Entonces yo creo que las Sí. circunstancias, no tanto tenemos que eh, satinizar un estilo de música, cuando eso es un movimiento social, sino que también las realidades de las personas se van Sí, construyendo a partir pues, de su familia, ¿no? De cómo vienen, cuáles son sus circunstancias sociales, y que de cierta forma uh, voy a llamarle pobreza, se va reflejando en estilos de música, ¿no? Yo la verdad no comprendía bien cuál era el objetivo del punk y me puse a escuchar una de sus canciones, Dios salve a la reina, y realmente sí, sí tiene bastante sentido lo que ellos buscan, y siendo en Inglaterra, con la monarquía, la reina, pues también ese sentido de querer buscar esa libertad, ¿no? Digo, a lo mejor ellos también lo retratan como una forma para llamar la atención, pues también es caer en la extravagancia, y eso es cierto, sí, ¿no? Regularmente a veces son adaptados como moda y entonces pierde el sentido, ese sentido, cómo inicia, las razones por las que inicia ese movimiento, porque como usted ahorita mencionaba, emo y todo eso, a veces lo adaptamos más como una moda, más ya como un movimiento social por el cual se fue gestando. Y bueno, la película me gustó bastante, la verdad es que sí busqué quién era el reparto y cuando vi que era Gary Oldman, no lo había identificado, dije, wow, o sea, tanto Gary como Chloe estuvieron geniales en su actuación. Incluso como que esa voz que le pone Chloe de repente como cuando le grita de forma rockera o algo así, yo creo que refleja perfectamente la perdición que tienen estos dos chicos. Me gustó la escena también donde se incendia, bueno, provocan fuego a raíz de que están fumando y pues ellos se quedan ahí perdidos. Solamente cuando llegan los bomberos, pues los rescatan, ¿no? Yo creo que es esa perdición en la que tienen cuando uno pues comienza a drogarse, pero yo creo que también deriva más como de un sentido de tristeza, de deseo de cierta forma ellos dos tenían, bueno, se puede decir que se querían o se amaban a su estilo, pero de una forma bastante destructiva, ¿no? Porque se peleaban, se golpeaban y al final, por ejemplo, él la termina matando por un accidente, no los... bueno, es que en esas condiciones yo creo que no eres consciente de lo que haces, ¿no? Entonces ya cuando recobras un poco el sentido, pues, chin, ya te das cuenta de lo que hiciste y al final de cuentas, pues el chico también no duró mucho tiempo, un año después se muere, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la película te deja con una sensación mm, no de malestar, sino como de reflexionar también esta parte que tienen que enfrentar las personas que son drogadictas. Y en este caso, pues específicamente con un bajista, un músico, también sus realidades son completamente diferentes.
Digo, creo que como usted menciona, no se enfocó mucho la película en desarrollar la banda, pero creo que también me hizo también reflexionar que, por ejemplo, yo vi que hubo escenas en donde su banda trataba de decirle, oye, pues deja a la chica, ella no te conviene, ¿no? Y él decía, no. Entonces yo creo que a veces cuando se inmiscuye una tercera persona en las bandas, difícilmente se mantienen, es muy probable que se disuelva, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues aquí la chica, ¿no? Y creo que también se ha dado caso en otras bandas, ¿no? Donde también Yoko interviene Ono, la ¿no? chica, Yoko Ono. Sí, y de hecho también la película que vimos, ¿no? De los, que también nos puso aquí, se me fue su nombre, también era una banda, igual esta de Jenny, que también se inmiscuye en las cuestiones de la banda, ¿no? Entonces sí, fueron como muchas cosas que se abordaron en la película y que estuvieron muy bien retratadas, ¿no? Y desde la forma muy poética, ¿no? Sí, sí, claro. Es que también, y por eso yo creo que no le gustó para nada, ¿no? A Lydon, porque es que es totalmente humano, ¿no? O sea, comprender esta enemistad, ¿no? Que viene a traer el tercero en discordia, ¿no? Es decir, o sea, son celos que yo creo que son automáticos, ¿no? Y yo creo que es lo que a Lydon no le pareció, o sea, que lo retrataron con o sea, con ese nivel, ¿no? O sea, de respuesta humana que en su momento también le ha de haber costado trabajo asimilar, ¿no? O sea, yo creo que nadie podría dudar que, pues, obviamente, situaciones similares tuvieron lugar, ¿no? Porque claro que la chica estaba haciendo una discordia al grupo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no le gustó, ¿no? Totalmente comprensible. Pero sí es muy interesante, ¿no? Esto que comenta Joana, porque en efecto lo más fácil es relacionar este tipo de movimientos, ¿no? Con las drogas, como si el que y es lo que termina siendo la moda, o sea, al final el discurso es lo que termina siendo, ¿no? La capitalización de este tipo de discursos, porque todo lo puede absorber el capital y vender en lo que son las modas, en efecto, es lo que en efecto trae este tipo de consecuencias, ¿no? Como de, si te vuelves punketo, te vuelves drogadicto, ¿no? Cuando se toma como una moda. Pero cuando verdaderamente, ¿no? Se adopta este tipo de ideologías, no es, o sea, la drogadicción no es consecuencia, obviamente, del movimiento, ¿no? Ni de la ideología, al contrario, ¿no? Es consecuencia precisamente o sea, o sea, de estas situaciones que señalan y critican este tipo de ideologías, ¿no? Porque claro que viven pues en en ciertas formas de podedumbre, se hace social o intelectualmente hablando, ¿no? Y que son resultado precisamente de estas esferas de opresión social, ¿no? Como lo puede ser, pues en este caso, una monarquía, ¿no? Bueno, y la reina Isabel, ¿no? Que pues también desde los 80 pues no era nada querida, ¿no? Pues por todo lo que pasó con Diana, ¿no? Entonces, pues sí, claro, ¿no? O sea, no es que ser punk sea sinónimo de que te tengas que volver un drogadicto, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? O sea, más bien el punk es una salida precisamente para este tipo de consecuencias eh, que viven, ¿no? Los estratos oprimidos, ¿no? O que han sido afectados por este tipo de tratos sociales, ¿no? Y es lo que viene a ofrecer el movimiento. Entonces, esa posición política, ¿no? O sea, me parece que está mesurada de manera positiva, ¿no? O sea, porque, digo, también, claro, si hubiera tomado cierta militancia, pues, la película ni se hubiera hecho, ¿no? Pero en cambio, ¿no? O sea, tiene como esa distancia y esa pertinencia, ¿no? De no, o sea, claro que no promover, ¿no? El movimiento punk, sino justo dar las causas, ¿no? Y también, ¿no? Igual desmistificar el movimiento respecto a todos este tipo de escenarios que, pues claro que para el discurso conservador era muy fácil asociar, ¿no? Y entonces
promover, ¿no? Como esta vigilancia y esta autorregulación en los padres, ¿no? De cancelar este tipo de movimientos, ¿no? Es decir, ¿no? Que todo papá, ¿no? Prohibiera y cancelara, ¿no? Esta cultura en los hijos que escuchaban este tipo de música, que atendían este tipo de eventos. Entonces, creo que mucho, ¿no? También de este carácter insurgente, ¿no? Lo captura la película de Cox. Entonces también, digo, a la colección se ha de haber sumado también en los 90s, o sea, no tiene ni 10 años, todavía está fresca. Entonces, pues, creo que, o sea, también a eso responde la decisión de integrarla a la colección de manera muy, muy temprana, y sobre todo porque justo es un momento en el que Roger Dickens y Gary Oldman pues ya tienen cierta carrera, ¿no? Entonces, pues qué mejor que revisar sus orígenes, ¿no? Bueno, Pau comenta ahí en el chat, ¿no? Viví mucha ansiedad al verla, ¿no? Siento que todo sucede con mucha intensidad, tragedia y adicción, retrata la complejidad humana. Sí, claro, totalmente, ¿no? Es precisamente por ese carácter, ¿no? Como subjetivo, ¿no? Muy, muy cercano a los personajes. Yo creo que es inevitable, ¿no? O sea, em, no empatizar, sino como ser arrastrados, ¿no? O sea, por este mismo camino emocional, y uno siente la desesperación, ¿no? O sea, justo esos estados de ansiedad, ¿no? También derivados, ¿no? De la influencia por este tipo de sustancias. Yo creo que es algo que captura, ¿no? La actuación de Gary Oldman, ¿no? O sea, como ese compromiso, yo creo que lo captura bastante bien, ¿no? Dani. A mí lo que, bueno, a mí me gustó mucho, aparte de la película, digo, no resalta mucho, pero a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo de Malcolm McLaren. Ya lo había conocido en otras películas, ese personaje, pero a mí lo que me gusta de ese señor es de que, como bien acabas de decir, siempre, o sea, como él siempre decía que era esencial crear prototipos para que de ahí salieran las modas. Entonces, él por eso le gustó la idea y crear los Sex Pistols. Entonces, eso es lo que a mí me gustaba mucho de su pensamiento. Igualmente, ahorita como en la película lo dice, es que él es una representación ¿qué? De la depravación, del caimiento de la sociedad, o sea, del nihilismo. O sea, sí estaba consciente de todo lo que a esta persona le estaba pasando, pero él, para él más era su perspectiva como de qué manera se puede hacer un negocio de esto. Entonces, Ujú. sí fue interesante ver, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el trabajo de Malcolm McLaren. Y bueno, y la película, como ya comentaron, o sea, como dice Pau, mucha ansiedad. Igualmente yo también sentí como esa desesperación de que no podían como que, no podían escapar de esto, o sea, no había maneras o sea, como que faltaba suficiente fuerza para poder cambiar el rumbo, ¿no? O sea, o sea, se siguió con esta cuestión de las drogas y yo creo que hubo un punto donde, por ejemplo, sí quería, de alguna manera, ya no quería seguir en esto, ya quería seguir adelante. Entonces, eh, a mí sí me causó mucha desesperación, la verdad. Yo creo que difícilmente volvería a ver esta película porque sí me causó mucha, como, ay, no sé, o sea, no me desespera como que no poder avanzar en algo, o sea, la pasividad, no sé, o sea, a mí me desespera mucho y sí, mucha depresión y pues Ujú. la actuación estuvo muy buena de Gary, digo, yo no lo había conocido en este trabajo, es muy buena y bueno, como dijo ya Joana, sí estuvo sorprendente esa escena del fuego Mm. que luego nos retrata que pareciera que ellos no están conscientes de que forman parte de esta realidad, sino que más bien solamente es como si estuvieran viendo una película, como un espectador. Entonces, desafortunadamente también a veces no es tanto las drogas, a veces, por ejemplo, también estar cuando yo siento que también se nos puede apagar el cerebro, por ejemplo, viendo tantos TikToks o tanto Instagram o tanta televisión,
de la misma manera creo que causa ese efecto, no igual a misma intensidad, pero pienso yo que es parecido, de que, por ejemplo, estar como que tanto tiempo sumidos en esas tecnologías también pueden causar como que ese apagón mental. Entonces sí, es como te habían comentado, es una cuestión de mucho que pensarse, muy depresiva y pues una pareja muy tóxica, pero interesante cómo la llevó el director en toda la película. Sí. O sea, sobre todo esta cuestión, ¿no? De cómo la película, ¿no? Se torna en esta o sea, depresión, ¿no? Como bien dijiste, Dani, ¿no? O sea, como en esta decadencia constante que creo que es lo que, pues, principalmente, ¿no? Nos arrastra a este mismo estado de ansiedad. Pero también la hace una película, ¿no? Como muy, digo, importante, pero cruda en el sentido en el que pues, y como decía también Paola, ¿no? O sea, refleja esta condición humana cuando pues está desprovista, ¿no? De esta retribución afectiva, ¿no? O sea, no solo económica, viene como resultado, ¿no? O sea, como desprovista de toda esta tensión afectiva, ¿no? Que o sea, que se empieza a desplazar su propia individualidad, ¿no? En un contexto social, ¿no? O sea, me parece que gestos que el director captura de manera muy, muy, muy eh, precisa, ¿no? En los estados de ánimo, en este tipo de acción y reacciones, ¿no? Que consecuentemente van llevando a los personajes, ¿no? También a todo este tipo de escenas, ¿no? Como la del incendio, ¿no? Las peleas en los escenarios, ¿no? O sea, como que todo esto, y siempre sin caer en lo moral, ¿no? O sea, yo creo que es como lo más interesante. Y bueno, pues así. Vamos a dejar aquí la sesión de hoy. La próxima semana retomamos entonces con Los Cachorros de Jorge Fons. Se las comparto. Les advertí, es difícil. Ya la platicaremos, ¿no? Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo 17 de agosto, ¿vale? Muchas gracias, chicos, como siempre.